Buenos días, somos el grupo 6, conformado por Requejo Brenis, Andrea Milagros, Ramírez Lucas Carlos Alejandro, Quispe Flavia Mercedes y Ramos Arias Mirusca Nicole, de la Universidad Ricardo Palma, en del curso de Recursos Naturales, a cargo del docente Manco Pisconti. Hoy les vamos a hablar sobre el suelo, primero dándole una pequeña introducción del trabajo en sí. Esta exposición tiene como intención la de informar y concientizar al espectador sobre la importancia de los suelos en general, ya que ese es un recurso no renovable y es el más importante para nuestra existencia, ya que es la razón por la que todos los ecosistemas, la diversidad biológica y nosotros mismos existimos. Además, el suelo es el causante de todos los fenómenos climáticos y ciclos biogeoquímicos que existen en la actualidad. Y debido a lo megadiverso que es el planeta en el que vivimos, ningún suelo se podría decir que es idéntico al otro. Más hacemos lo posible para clasificarlos, conocerlos y ayudar a conservarlos. Primero tenemos que hacernos una pregunta muy simple. ¿Qué es el suelo? El suelo es uno de los recursos naturales más importantes e influyentes para la creación de un ecosistema y de la vida en general. A pesar de este recurso suele ser olvidado a la hora de hablar de la constitución sobre la preservación del medio ambiente. En esos momentos muchos hablan sobre la capa de ozono, sobre los ecosistemas, sobre el clima, sobre las temperaturas, pero no se tiene en cuenta el suelo. El suelo, al estar nutrido de ciertos minerales, también teniendo ecosistemas pequeños, microscópicos o macroscópicos, este puede hacer posible o imposible la existencia de vida en el mismo, por lo cual es importante preservarlos. Su composición. El suelo está conformado en la actualidad y por siempre por minerales y otros elementos como lo pueden ser el agua o el aire. Y igualmente dentro de estos habitan varias especies o microorganismos, los cuales ayudan a la meteorización y a la creación de nutrientes. Por otro lado, el suelo contiene materia prima y orgánica en su composición, la cual ayuda a la creación de fauna y flora, sobre todo, ya que la flora necesita de los nutrientes del suelo para que ésto se pueda alimentar. Y por último, el suelo es necesariamente parte de nuestro entorno, por lo cual sirve como patrimonio cultural e histórico, ya que este atesora todos los objetos que hemos realizado en toda la historia de la humanidad, así como algunos fósiles de algunas especies que han existido en anterioridades. La formación de los suelos. La formación de los suelos es un proceso el cual es constante, es un cambio continuo y este sucede porque el suelo está sometido a diferentes factores externos, los cuales serán los que les voy a explicar brevemente ahorita mismo. Comenzando por la roca madre, que es el material del cual el suelo deriva. Es un material neto y dependiendo de qué tan presente se encuentre este material en la composición del suelo, se dirá si el proceso de formación es lento o es rápido, si han habido actividad de otros factores externos o si no había actividad nula. Y asimismo es el comienzo de todo. Es como el suelo existe originalmente. El clima, por otro lado, es de quien depende la velocidad en cómo se forman los suelos nutridos y prósperos, ya que este se encarga de modificar la roca madre
siendo el elemento más influyente para su modificación y el crecimiento de poblaciones al traer cosas como el agua, la lluvia o la humedad y también otros aspectos como los vientos. La biota, por otro lado, es el conjunto de organismos vivos. Este tiene un rol fundamental en la formación de los suelos, ya que varios subsisten de los nutrientes que se encuentran en los mismos suelos y también crean otros nutrientes, como he dicho anteriormente, por lo cual hacen un ecosistema equilibrado y ayudan a la creación de la cadena alimenticia. De ahí, por último, tenemos al relieve, el cual es básicamente la precipitación en la que se puede encontrar el suelo y esto es vital para la formación ya que dirá cómo van a llegar algunos elementos al mismo suelo. Por ejemplo, si en una cueva puede que no llegue mucho el agua o el viento, pero en una explanada o una meseta probablemente sí llegarán esos recursos, por lo cual la composición del suelo va a ser totalmente diferente. Y dicho esto, eso sería todo por la formación. Bien, ahora tenemos la estructura. La textura del suelo es la proporción de las tres partículas del suelo: arena, limo y arcilla. La estructura del suelo indica cómo se organizan estas partículas en el espacio. No podemos cambiar la estructura de la Tierra, pero podemos gestionarla para mejorar su estructura. En un suelo bien estructurado, alrededor del 40 al 60% de su volumen está contenido en espacios o poros, que son los espacios entre las partículas del suelo. Estos huecos permiten que el agua y el aire entren y crezcan entre ellos. En un suelo saludable, las partículas de arena, limo y arcilla no fluyen por sí solas. Estas partículas se combinan con otras partículas, materia orgánica y pequeños poros para formar los llamados agregados del suelo. Seguimos con la textura. La textura del suelo es una propiedad importante que afecta muchos aspectos de la calidad del suelo. La calidad de la textura del suelo está denominada por el porcentaje de arena, limo, tierra o arcilla que contiene. Generalmente el suelo consta de tres partículas de diferentes tamaños. Las partículas de arena son relativamente grandes y las partículas de arcilla son muy pequeñas en comparación con otras partículas moderadas de arena y limo. La arcilla y el limo proporcionan más agua y nutrientes a las plantas que los granos de arena. La textura es una propiedad única del suelo que no cambia incluso con diferentes prácticas de manejo. Comprender la textura del suelo puede proporcionar información sobre la capacidad de un suelo para retener agua, retener y liberar nutrientes y responder a diferentes prácticas agrícolas. Seguimos con la clasificación. Siguiente, por favor. El suelo arenoso. Estos suelos tienen estructuras que les hacen muy estables frente a los cambios de humedad o temperatura. Los materiales arenosos pueden soportar estructuras de manera muy ventajosa si el tamaño de sus partículas varía de medio a grueso. El problema con estos suelos es que son susceptibles a la erupción, lo que puede dañar el cimiento y la estructura de un edificio. Además, la arena fina se puede compactar durante el movimiento sísmico. Seguimos con el suelo arcilloso. La característica principal de este tipo de suelo es su plasticidad. A medida que la arcilla absorbe agua, se expande y contrae la pérdida de agua. La superficie del suelo es más activa en términos de variación, por lo que se recomienda un cimiento más profundo. La arcilla, por otro lado, tiene la dureza variable dependiendo del contenido de humedad. Cuando el material está mojado se vuelve muy flexible y gira fácilmente, pero cuando se seca adquiere una consistencia muy rígida y compacta con lo que es difícil trabajar. Después está el suelo limoso. Debido a su granulometría fina, se pueden mezclar fácilmente con arcilla o arena. Sus partículas suelen ser de origen mineral y varían el tamaño de 0,05 milímetros.
Una de sus características es baja plasticidad, por lo tanto los tipos de suelo clasifican como limo no son cohesivos. Este material filtra rápidamente el agua. Y por último tenemos al suelo grava. Este material consiste en piedras de más de 4 pulgadas. Aunque la grava no tiene propiedades cohesivas o plásticas, se considera muy estable contra cimientos y rellenos. Es el más permeable de todos los tipos de suelo y su estabilidad aumenta a medida que cambia el tamaño de grano. Ahora, por último, tenemos las características. Siguiente, por favor. Dentro de estas características tenemos la variabilidad. Los suelos presentan por lo general componentes poco homogéneos en su tamaño y constitución, por lo que a pesar de mostrarse como una mezcla homogénea, en realidad posee rocas y elementos de distintos tamaño y diversa naturaleza. Fertilidad. La posibilidad de los suelos de albergar nutrientes derivados de nitrógeno, azufre y otros elementos de importancia para la vida vegetal se llama fertilidad y está relacionado con la presencia de agua en materia orgánica y con la porosidad del suelo. Mutabilidad. Si bien los procesos de cambio del suelo son a largo plazo y no podemos constatar de manera directa, es verdad que se encuentran en una constante mutación física y química. Y por último tenemos la solidez. Los suelos presentan distintas propiedades físicas, entre ellos la solidez y la textura. Existen algunos más compactos y rígidos, otros más maleables y blandos, pero todo depende de su historia geológica particular. Ahora hablaremos de la contaminación del suelo. La contaminación del suelo es una variación de este por la presencia de sustancias químicas creadas por el hombre. Existen dos tipos de contaminación. Estas son contaminación puntual, se da en áreas reducidas y su causa es fácil de identificar. Contaminación difusa, este tipo de contaminación comprende territorios amplios. Además, engloba diversas causas y es difícil de identificarlas. Las causas de la contaminación del suelo son el riego de agua contaminada, relaves mineros y desechos industriales derramados o enterrados, uso inapropiado de fertilizantes en la agricultura, uso inadecuado de pesticidas en la agricultura, polvo de zonas urbanas y carreteras. Y nos trae como consecuencia los daños a la salud, peores cultivos, cambio climático, desaparición de especies, desertificación e impacto en la economía. Siguiente, por favor. No, funciones o servicios ecosistémicos del suelo. Los suelos prestan importantes funciones o servicios que mantienen a estos y apoyan las actividades sociales y económicas de las personas. Como funciones del suelo, las funciones del suelo son la producción de alimentos y biomasa. Este es el soporte y suministro de nutrientes para las plantas a fin de producir alimentos y biomasa en general. Escenario indispensable para los ciclos biogeoquímicos. Estos son mecanismos indispensables para que haya condiciones estables en la Tierra. Acá se producen los ciclos que involucran los elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros, y que son vitales. Almacenamiento o fijación del carbono. La importancia que tiene el carbono y dadas las circunstancias del cambio climático surge como función aparte del suelo. Además, el suelo es el mayor sumidero del carbono, ya que impide que el CO2 vaya a la atmósfera, siendo que este es uno de los gases del efecto invernadero que propician el cambio climático. Almacenamiento y filtración del agua. El suelo capta, infiltra y almacena el agua. En estas circunstancias tiende a modular indirectamente la temperatura, la humedad y la mejora del aire. Reserva de la biodiversidad.
es una de las reservas más importantes por el enorme número de organismos que viven en su superficie y al interior de ella. Depósito del patrimonio geológico y arqueológico. Gran parte de los restos históricos se encuentran en ella, y además de la historia ambiental que existe en ella. Entorno físico y cultural para la humanidad. El suelo sirve de base para las actividades humanas, pero también forma parte del elemento del paisaje y del patrimonio cultural. Siguiente, por favor. Suelos y seguridad alimentaria. Se considera que hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos que satisfacen sus necesidades. En la sociedad consume un 95% de alimentos que en forma directa o indirecta se producen en el suelo. ¿Qué es lo que necesitamos para la buena seguridad alimentaria? Lo que necesitamos son tierras aptas para cultivos en limpio, tierras aptas para cultivos permanentes, aptas para pastos, para la producción forestal y para la protección. Por otra parte, hablaremos del mejoramiento de los recursos del suelo. El concepto de reservación o mejoramiento del suelo se enfoca principalmente en las técnicas y prácticas agrícolas, que evitan la degradación, erosión, agotamiento de su producción y de su biodiversidad en sus sistemas agroalimentarios, pensando en un futuro o uso a largo plazo. En ello, tomando las medidas adecuadas sobre sus recursos, ya que existe una necesidad urgente de detener el agotamiento de sus nutrientes, debido a que este influye considerablemente sobre el medio en el que se ubica y repercute en las sociales, actividades y económicas de los grupos humanos que se sienten en el territorio. Entre estos encontramos estos métodos. Obtener un conocimiento adecuado del uso de los recursos del suelo, monitorizar los campos y detectar las zonas críticas. Promover la intensificación de producción sostenible, reforestar la vegetación arbórea, no utilizar productos químicos de síntesis ni organismos modificados genéticamente, y optar por la agricultura orgánica. Siguiente, por favor. Entre ellos necesitamos saber acerca de la importancia. ¿Qué quiere decir ello? Del suelo. Radica en que es un natural finito y no renovable, que presta diversos servicios ecosistémicos o ambientales. Entre ellos, y a manera de ejemplo, lo relacionado con su participación se encuentran los ciclos bioquímicos, de elementos claves para la vida. ¿A ello qué me refiero? Me refiero a los elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo, etc. Entre ellos, podríamos decir que es fundamental estos elementos. ¿Y qué nos brinda? Pues los beneficios serían el funcionamiento como filtro y amortiguador al retener sustancias, proporciona materias primas renovables y no renovables de utilidad para el ser humano, producen biomasa que sirve de alimento, dotan de energía a muchos seres vivos, filtra, regula y transforma la materia que absorbe, como por ejemplo el agua, protegiéndola de la contaminación. Y es donde viven muchas especies de plantas y animales o seres vivos. Por último, a modo de conclusión, podremos decir que, siguiente por favor, desafortunadamente los suelos no reciben el cuidado y el valor que merecen, debido al ritmo actual de degradación que sufren los suelos, ya que amenaza la capacidad de este recurso. Es difícil, sí, pero no imposible, de querer protegerlo. Habrá que emprender una alfabetización en suelos para que la sociedad mundial sepa qué es el suelo y así en un futuro lo valore y lo preserve. Gracias.